Hola, mi nombre es Emilio Copaitic. Bienvenidos a derechopedia.cl. A continuación, verán un análisis de jurisprudencia realizado por expertos y expertas en la materia en nuestra sección denominada Unificaciones Telemáticas. Gracias a los expositores y a ustedes por apoyar este proyecto. Ahí está. Ya. Hola, buenas tardes. Primero que nada, primero que todo, Emilio, muchas gracias por haberme invitado y además gracias por este proyecto que definitivamente nos ayuda a todos y, y bueno, y esta es una forma de colaborar con tu idea. Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla y voy a empezar con el recurso de unificación que he elegido. Bueno, opté por comentarles este fallo, el 4579 del 2019, por dos razones. Primero, porque es muy reciente, es de fecha 20 de abril de este año, y además porque trata un tema bastante interesante, que es el ámbito liberatorio del finiquito frente a las reservas de derecho. ¿Por qué digo que es interesante? Porque nosotros como litigantes generalmente nos vemos enfrentados a ciertas reservas que en algunos casos son redactadas de manera bastante peculiar y que su eficacia o ineficacia se discute en los tribunales. Bueno, partamos con los antecedentes previos de este fallo. Este fallo surge de la tramitación de la causa O103 del año 2018, que es tramitada ante el Tribunal del Trabajo de San Felipe. En esta causa, por una parte estaban tres demandantes, tres trabajadores, Herrera, Fernández y Arancibia, quienes demandaron a su empleadora, Inversiones Cosenza Limitada. Bueno, y además demandaron solidariamente a una sanitaria, Esval S.A. Ellos interpusieron una demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones. Y la cuestión debatida fue la existencia de finiquitos suscritos por los tres trabajadores en los cuales ellos habían incorporado reservas. El tenor de las reservas era bastante peculiar, porque cada uno señala, me reservo el derecho de tomar las acciones legales. El segundo incorporó, me reservo el derecho de ejercer las acciones legales. Y el último señaló, me reservo el derecho de iniciar las acciones legales. Como ven, las reservas eran muy similares y solamente variaba la palabra tomar, ejercer e iniciar. Bueno, la de parte demandada opuso una excepción de finiquito. Básicamente opuso una excepción de transacción. Esta excepción fue desestimada por el tribunal y finalmente el juez de instancia acogió la demanda y el demandado solidario Esval recurrió del fallo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, corte que rechazó este recurso y confirmó la sentencia. Pues bien, la demandada solidaria, como les señalé, recurrió de esta sentencia y someramente el recurso se invocaron dos causales. La primera causal que se invocó fue la del artículo 477, segunda parte, es decir, que la sentencia se fue dictada con infracción de ley que influyó sustantivamente en lo dispositivo del fallo, en relación al artículo 177. ¿Qué señalaba el recurrente? Que la reserva carecía de ciertas características que le eran propias, omitía la precisión, la especificidad y la claridad de ella. La Corte, cuando falla este recurso, señala que en base al artículo 177, lo único que ha precisado el legislador respecto del finiquito es las partes que deben suscribirlo y los requisitos de forma. Nada dice la ley respecto al contenido del finiquito o las formalidades de fondo del mismo. Por lo tanto, que el recurrente haya sostenido que existían ciertos requisitos de forma para la incorporación de una reserva era simplemente una interpretación de una norma legal. La Corte sostuvo que si bien este era un tema bastante debatido, existía cierta tendencia jurisprudencial
a nivel de la Corte Suprema, que había coincidido en que en el caso de los finiquitos debía existir cierta precisión, especificidad y claridad, propia, señala, de toda convención liberatoria, ya que estas convenciones contienen cláusulas que exoneran a las partes de ciertas obligaciones legales, señalando luego que el poder liberatorio de estos instrumentos se encuentra limitado en todo aquello, en todos aquellos aspectos en que no exista consentimiento entre las partes. Y cuando no se traba o cuando no se forma el consentimiento en un finiquito, en tres oportunidades, señala la Corte. En el caso que se incorpore una reserva, en el caso que existan derechos y obligaciones que no estén claramente especificadas, y agrega por cualquier razón que el entendimiento humano pudiese abarcar. Finalmente, concluye la Corte que en la especie los trabajadores efectivamente suscribieron un finiquito, manifestaron la conformidad con las cantidades que les fueron pagadas, renunciaron en ese finiquito a ciertas acciones. Se constata cuando se revisa la documental que en el finiquito que era cuestionado, los trabajadores de manera expresa renunciaron a cualquier reclamo o acción por accidentes de trabajo o por enfermedad profesional, y también renunciaron a cualquier denuncia o reclamo por vulneración de derechos fundamentales. Por lo tanto, si ellos hicieron una reserva de derechos y referida a acciones legales, y por lo tanto dicha reserva debe estimarse como que inhibe de poder liberatorio al finiquito, ya que no existía una renuncia total y tampoco ni siquiera una renuncia particular, porque posteriormente los mismos trabajadores interpusieron una demanda de despido injustificado, acción que en el finiquito no había sido expresamente renunciada. Por lo tanto, declararon que era eficaz la reserva efectuada en el finiquito. La demandada solidaria interpuso un recurso de unificación de jurisprudencia solicitando que se unificara la siguiente materia de derecho. La demandada solidaria interpuso un recurso de unificación y la materia de derecho que solicitó unificar fue la aplicación del artículo 177 del Código del Trabajo en relación al poder liberatorio del finiquito, cumpliendo con todas las formalidades de la norma citada en lo relativo a la reserva de derechos de trabajadores. Atendida la forma y contenido de la misma, la que no reunía los requisitos para tener validez legal al carecer de una manifestación de voluntad específica, en el sentido de permitir entender qué derechos fueron los que realmente se reservaron los demandantes. Esa es la materia que solicita la recurrente en este caso unificar, atendido justamente, les vuelvo a repetir, que los trabajadores se habían reservado el derecho a ejercer acciones legales, a tomar, a iniciar o ejercer, que fueron los términos que utilizaron. La recurrente presentó como sentencias de cotejo 3 fallos. Un fallo de la Corte Suprema, el 1711 del año 2017, que en este caso el tenor de la reserva que se consignaba en el finiquito era: me reservo el derecho a continuar con el reclamo judicialmente. Acompaña también un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el 292 del año 2012, de fecha 9 de octubre del año 2012, y el tenor de la reserva señalaba: me reservo el derecho. Además, acompaña un fallo de la Corte Suprema, el 5000 del año 2014, de fecha 28 de abril del 2018, sentencia que no fue considerada. A ver, ¿por qué es la relevancia de este fallo de unificación? Primero, porque este fallo es muy didáctico, porque parte conceptualizando y determinando qué se debe entender por finiquito. Y
la conceptualización que hace, bueno, viene a recoger la definición que se había hecho en anteriores sentencias de la misma Corte Suprema, que recogió la definición que se contiene en el Manual de Derecho del Trabajo de William Thayer y Patricio Novoa. ¿Cómo entiende el finiquito? Lo entiende como un instrumento emanado y suscrito por un trabajador y un empleador con motivo del término de la relación laboral, que dan constancia cabal del cumplimiento de obligaciones recíprocas contraídas entre ellos, sin perjuicio de las acciones o reservas que hubieran suscrito alguna de las partes con conocimiento de la otra. Por lo tanto, sostiene la Corte que es una convención eminentemente transaccional y además agrega que es un equivalente jurisdiccional y le reconoce la misma fuerza que una sentencia ejecutoriada en caso de que se cumplan con los requisitos del artículo 177 que ya todos conocemos. Concluye este fallo que en cuanto a convención que genera y extingue derechos y obligaciones, es vinculante entre las partes que lo suscriben, pero solo tocante a lo acordado. Es vinculante entre las partes que lo suscriben, pero solamente lo tocante a ese acuerdo, porque es factible que las partes hayan manifestado alguna disconformidad y por lo tanto el poder liberatorio del finiquito se restringe. ¿Y a qué se restringe? A lo que fue acordado por las partes expresamente y no se restringe a aquellos aspectos en los cuales no se formó consentimiento. ¿Y cuándo no se forma consentimiento? Cuando se ha incorporado, dice la Corte, una reserva, cuando existen derechos y obligaciones no especificadas, o, recogiendo lo que dijo la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cualquier otra razón que el entendimiento humano pudiera abarcar. Finalmente, la Corte Suprema termina haciéndose cargo de la cuestión debatida en este caso concreto y señala que efectivamente existía consentimiento y poder liberatorio en el finiquito suscrito entre las partes, pero una vez que se revisan los finiquitos, se aprecia que en la cláusula tercera de todos ellos había una renuncia expresa a determinadas acciones, que eran las que habíamos señalado: la acción o reclamo por accidente de trabajo, acción o reclamo por enfermedad profesional o por vulneración de derechos fundamentales. Y por lo tanto, dado que no existía una renuncia expresa de otras acciones, debía entenderse que esta reserva de ejercer acciones legales que habían anunciado los trabajadores se podía entender que hacía referencia a la acción de despido injustificado que ellos interpusieron. La cláusula tercera exoneraría o tendría un poder liberatorio no respecto de la acción de despido injustificado, sino de las acciones que de manera expresa señaló. Y finalmente, señala la Corte que el finiquito hay que tenerlo presente, que es una transacción en especie, ya que lo que precave es un eventual litigio futuro. Y de acuerdo a lo que señala el artículo 2446 del Código Civil, constituye un ajuste de cuentas pendientes entre las partes. Y es dable esperar que justamente se señala. El artículo 2446 del Código Civil señala que en la transacción hay un ajuste de las cuentas pendientes entre las partes y por lo tanto es dable esperar que se señale de manera específica y necesaria cuáles son los derechos en juego que se están acordando extinguir o generar, y más tratándose de derecho laboral. Llama la atención finalmente en este fallo un voto de prevención,
En el fallo que comento, existe finalmente una prevención que realiza el ministro Silva respecto a los fallos de cotejo que acompañó al recurrente. En estos fallos, si bien se consignaron reservas bastante amplias y generales, si recordamos eran vagas, la Corte en estos casos estuvo por desestimar estas reservas. ¿Y cuál fue la razón? Que los finiquitos en los cuales constaban estas reservas eran vagos y generales también. Y por lo tanto sostiene este ministro que de aceptarse o de estimarse estas reservas conducía inexorablemente a que se ignorara el finiquito. Por lo tanto, ¿cuál es lo relevante de este fallo? Que nos obliga como litigantes no solamente a ver las debilidades o fortalezas de la reserva con la que contamos, sino que nos lleva a analizar el finiquito en el cual se realiza la reserva, porque por muy general o vaga que sea nuestra reserva, si se han especificado en el finiquito cuáles son los derechos y obligaciones respecto de las cuales las partes convinieron, todo lo que no abarca este finiquito puede considerarse susceptible de quedar en el ámbito de la reserva que nosotros tratamos de que se reconozca su eficacia. Bueno, ese es mi comentario respecto a este recurso de unificación. Espero que les sirva en su vida como litigante.